Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y tenemos acá a la persona que pegó el batatazo, porque Marco Enrique Ominami había estado otras veces postulando como alternativa varias veces a ser el que tiene mayor aprobación, pero dentro de la derecha uno podría haber apostado a ver quién puede salir en el número uno, y lejos salió Manuel José Osandón, el senador de Renovación Nacional, exalcalde de Puente Alto. Gracias por estar acá, Manuel José, y queremos buenas noches, gracias por la invitación. A una nota para introducir el tema acá. Duro golpe para la oposición. La alianza prácticamente quedó en el suelo, con un 44% de rechazo a su gestión y un escuálido 16% de aprobación. Los números no acompañaron a nadie y las autocríticas parecieran aún guardadas en el cajón. Cuando al gobierno le está yendo mal, a Chile le está yendo mal. Y en ese sentido creemos que es una señal indesmentible de que el gobierno de la presidenta Bachelet va por mal camino. La mano dura y constantes críticas de la UDI más la descoordinación con RN han calado fondo y continúan los dardos hacia la moneda, sin mirarse el propio ombligo. Y vemos que las principales preocupaciones de la ciudadanía son aquellas que el gobierno dejó y echó al olvido. Y yo creo que es un llamado de atención para que corrijan el rumbo. Si en la derecha la cosa está color de hormiga, si hay alguien que apareció dando un batatazo. Manuel José Osandón, irónicamente el mejor evaluado, pero como él mismo ha dicho, no querido dentro de su propio sector. Los que bailan con la bonita son justamente personajes que lideran movimientos y no partidos. Un persistente Marco Enrique Ominami obtuvo la mejor evaluación, con un 50% de aprobación. Pareciera que va por el camino del que la sigue, la consigue. Él modera su discurso, se coloca como un potencial líder de la nueva mayoría, y eso yo creo que lo ayuda, pero por otra parte los liderazgos de la propia nueva mayoría, liderazgos emergentes, están en baja. Carolina Toá, por ejemplo, Lagos Weber y otros. Otro que debe estar contento es Andrés Velasco, quien a pesar de los cuestionamientos a su figura por el caso Penta, logró un 43% de apoyo. ¿Cómo se explica que no le haya salpicado el escándalo? En general la ciudadanía le ha quedado claro de que Andrés Velasco hizo una prestación de servicio y que no está involucrado en nada del tema Penta. Las encuestas son una especie de plaza pública donde se evalúa la política y sus personajes. Un lamentable 5% se mostró muy interesado en la materia, contra un 53% que reveló nada de interés. Un fenómeno que va de mal en peor. Hace mucho tiempo que venimos observando una desafección de la sociedad respecto de los partidos políticos, respecto de las coaliciones y particularmente una desalienación respecto del proceso político en general. Hay una brecha muy fuerte entre representantes y representados. Bueno, Manuel José, tú sacaste el más alto nivel de aprobación de tu sector. Tuviste una pelea en el Senado extraordinariamente dura con Lawrence Goldborn. Y hay que decirlo así porque en el sistema binominal la pelea es contra el compañero lista, no contra el contrincante natural. Y lo tuviste muy dura. Fuiste elegido senador, pero no escapa a nadie que tú eres una persona relativamente difícil de encasillar dentro de lo que se puede denominar la política de la derecha. Tú mismo lo dijiste acá, creo que fue en Tolerancia Cero, que tu análisis de tu votación era que había mucha gente, miles de votos, que habían votado por Bachelet para presidente y por ti para senador. Y por lo tanto, creo que de primera plana digas cómo interpreta esta posición en la CEP. ¿La esperabas o te sorprendió? A ver, la vez pasada fue la primera vez que me midieron y salí súper bien. Entonces yo no creí que íbamos a subir tanto. Pero a mí la CEP, más que en mí, me causa una preocupación inmensa. O sea, esto de ver al mundo político destruido, porque lo único bueno que tuvo la nueva mayoría es que la alianza estaba peor. Ver una alianza como la nuestra, cero mea culpa, cero, o sea, yo no vi nada. Entonces, a mí me hubiera gustado que hubieran salido diciendo, oye, bueno, parece que las interpretaciones parece que fallan, porque en el fondo a mí me criticaron mucho,
por decir estas cosas. La última interpelación que se le hizo al ministro Izaguirre fue una vergüenza, porque eran puras faltas de respeto, no se gana nada. Y ahí a mí me nacen algunas reflexiones. Y una, que lo conversábamos hoy día con mi señora, era: mi gran falla fue que en el gobierno anterior no fui capaz de convencer a la gente de mi sector que íbamos a un barranco. Porque lo que estamos pasando hoy día es que les regalamos el gobierno, no hay contrapeso, no hay nada que negociar, ellos hacen lo que quieren en el Senado. Y a lo mejor me equivoqué en la forma, a lo mejor fui muy violento, no tengo idea. Yo creo que me equivoqué porque hoy día, ¿no es cierto?, se ha ido demostrando de a poco. Primero, yo soy una persona de derecha, creo que soy de los pocos que he dicho siempre que soy de derecha. Y yo creo en la derecha que siempre vi de mi abuelo, mi papá, una derecha social cristiana. No una derecha secuestrada por los poderes económicos, que se hacían los lesos con los abusos. Una derecha... Y yo quiero, en esta cruzada, demostrarle a Chile que mucha gente de la derecha piensa lo mismo que yo. Lo que pasa es que hemos estado metidos en una burbuja. Y esa burbuja significa que ser oposición es tirar basura, piedra, vulgarmente mierda al gobierno. Y te voy a decir una cosa, la encuesta nos dice cosas súper profundas. Primero, yo como candidato y como senador he dicho siempre que Chile sí necesita reformas. Necesita una reforma tributaria, necesita una reforma educacional. ¿Para qué decir la reforma en salud que no sale en ningún lado? La gente se está muriendo en los hospitales. ¿Para qué decir seguridad? ¿Cómo será que ahora vamos a poner los cajeros automáticos van en las comisarías? O sea, eso ya poner un título perdimos la batalla. Es vergonzoso. Entonces, eso es lo que uno tiene que tratar de recuperar. Pero yo soy de derecha, lo que pasa es que yo creo que en los últimos años la derecha que se ha mostrado no es la verdadera derecha. Es una derecha que está preocupada, no sé, yo me acuerdo en mi campaña que casi me colgaron cuando yo planteé el tema de las tarjetas, que para mí no era ético, puede haber sido legal, pero no era ético. Y cuando me he topado con algunas personas... ¿Cuál era el tema de las tarjetas? Eso de subir arbitrariamente el costo, que no haya ninguna necesidad, o te topáis con el caso Cascada, que me lo explicaron algunas personas, digamos, y me trataron de explicar durante 2 horas lo inexplicable. Puede haber sido legal algunas de las cosas que se hicieron, pero claramente mucha gente que no tenía idea le cortaron gran parte de su capital. Y eso en Chile no se pena. Entonces, cuando aparece una persona como yo con otras personas, en que dice, mira, yo soy de derecha, no de centro derecha, porque todos hablan de centro derecha porque les da miedo decir que son de derecha, porque en una población tú decís de derecha y es sinónimo de abuso, del que protege a los ricos. Yo no soy de eso. Y yo no estoy en contra de los empresarios, mucho menos, pero lo que tenemos que analizar son cosas súper profundas. Ponte tú, hablamos de la libertad nosotros, de la libertad de nuestro sistema económico. Yo te quiero decir por mi experiencia en la calle que a la gente en Chile acepta y muchos les gusta este sistema. Lo que no les gusta son los abusos, porque esto ha dado mucho progreso, pero ha permitido abusos, ha permitido excesos. Entonces la gente no cuestiona este tema, si no lo que quiere es que no lo reviente. Segundo, nosotros hablamos, ponte tú, como decían recién ahí, libertad de educación. Yo creo en la libertad de educación, pero en Chile no existe, porque las personas de Pedro y Cerda, de Cerrillo, del Bosque, no eligen a dónde van a donde pueden. Entonces, cuando nosotros tratamos, como sector, de torpedear el diagnóstico de las reformas que hizo la presidenta de Chile, que eran perfectas, y no somos capaces de demostrarle a la opinión pública que se equivocó de calle la señora, ese es el problema. Si había que partir por los colegios públicos gratuitos, con los profesores, con los protagonistas de la sala. Porque hoy día la gente está preocupada porque... A ver, el viernes me llamó Marco González y me dijo, Cote, mi colegio subió 80.000 pesos, yo pagaba 40. Mira el daño que me hicieron. Y va a seguir el mismo colegio. Si nosotros no hemos sido capaces de mostrarle a la presidenta de Chile, que espero que tenga la humildad de darse cuenta que la reforma es necesaria, pero va ideológicamente para otro lado. Que ejemplo concreto, hace 50 años el Liceo de Puente Alto, el liceo público, el 90% de sus alumnos entraban a la Universidad de Chile. Hoy día no entra ninguno, y si entra uno le hacen una estatua en la plaza. Si ese colegio fuera bueno y gratuito, de calidad, se acaba el copago automáticamente y se acaban los colegios pencas. Si lo hace que hoy día no hay competencia. Entonces, estamos con una agenda corta con los profesores, que estamos planteando técnicamente de entrar, ¿no es cierto?, con profesores a contrata, que a lo mejor es justo, pero eso tiene que tener una racionalidad sobre la base de los ingresos y los egresos. Entonces, estamos en un tema ideológico y en eso hay que hacerle un llamado, ponte tú, a la bancada juvenil. Ellos pusieron el tema, pero tienen que aprender a conversar. Si lo que tiene que hacer la presidenta de Chile hoy día es poner en venta la retroexcavadora de Quintana, esa retroexcavadora la va a llevar a la muerte, porque la reforma
son importantes. Mira, en la AFP, siempre se habla de la AFP. Yo fui a hablar con el presidente de una AFP, le dije, mira, yo no soy el experto de AFP, lo único que te puedo decir es que los que yo conozco, su jubilación es mugrienta. Por lo tanto, no estás resolviendo el problema. Y si te haces el leso en el tiempo y me sigues diciendo a mí que tu sistema está financiado y que el de Francia está quebrado, pero el señor de la Florida, el señor de Puente Alto, el señor de la Pintana, que recibe una mugre de jubilación, le importa un huevo lo que pasa en Francia y en Bélgica. Ella necesita, ¿no es cierto?, que le den una jubilación como corresponde. Por lo tanto, hay que buscar la fórmula y hacer esa reforma, pero no con una planadora. Pues. ¿Qué pasó con la reforma tributaria? Llegaron a la Cámara de Diputados, arrasaron, fue un escándalo. Mira lo que pasó. Se dieron cuenta que chantaron el país. Los empresarios se asustaron. Fueron al Senado. La gente tiene que saber que el propio ministro Arena presentó 278 modificaciones a su proyecto. Negoció y además reconoció que su proyecto era malo. Si lo cambió él mismo. ¿Por qué no hizo esa cuestión consensada? ¿Por qué no trabajó con todo? Esta es la reforma educacional que nos va a regir en los próximos 100 años. Todo el mundo en Chile sabe que la única forma de emparejar la cancha no es quitándole la plata a los ricos, es dándole herramientas a los más pobres y a los más vulnerables de la clase media. ¿Y tú creís que a una persona vulnerable o de clase media le interesa quién es el dueño del colegio? Quiere calidad para sus niños. La gente que paga el copago, que fue inventado por la Concertación, paga porque invierte por sus hijos, no porque sea imbécil. Porque quiere que sus hijos tengan mejor calidad de educación, porque en los colegios públicos no hay. Y los tipos que tratan de ir a hacer la cola Marcoleta a la Católica, del área sur de Santiago, es porque cuando van al Sótero del Río o al Padre Hurtado, le dan para un año más una hora. Y te ganáis el loto si te operan. Por lo tanto, en Chile, hoy día está pasando que este gran país define la vida y la muerte según tus ingresos, pues. Porque en Chile hay mucha gente en cifra negra que se muere y nadie toca ese tema. Felipe. Deja preguntarte porque nombraste a los empresarios al pasar y diste un par de ejemplos. Andrés Santa Cruz, el presidente de la CPC, el presidente de los empresarios, en el fondo, en una entrevista este fin de semana en ¿Qué pasa?, le preguntaron textual, ¿los representan los políticos de derecha, ya que tú te definiste de derecha? Y su respuesta es, ¿existen? No son relevantes para nada. Tu relación con ese mundo de los empresarios, ¿cómo la defines? Yo al flaco Santa Cruz lo conozco porque pololeé con una cuñada de él, así que lo conozco mucho. Él tiene algo de razón, ¿eh? Estamos bastante inexistentes, pero yo no hablaría de él, pues sería una falta de respeto. O sea, en el fondo, si hay alguien que ha matado a las gallinas de los huevos de oro son ellos. O sea, en el fondo, la crisis que estamos viendo hoy día es la crisis de no ser capaz de salir de la burbuja y de siempre decir que vamos a ganar. Mira, un ejemplo que me dio un señor ayer, me dijo, le voy a dar un dato porque usted va a tolerancia cero, me dijo. A mí no se me va a borrar nunca que cuando se cayeron un par de edificios para el terremoto, la declaración del presidente de la Cámara de Chile de Construcción fue, no, es que aquí dio puras excusas, nunca dijo que iban a sancionar a los que construían mal, porque en Chile no se puede caer un edificio si está bien construido. O sea, el tipo sabía que se habían ahorrado en ingeniería, se habían ahorrado en fuego y que habían hecho una sinvergüenzura. Esa es la respuesta que dan los empresarios. Cuando hablaban de las tarjetas se hicieron los lesos. De los abusos se hacen los lesos. Entonces, digámosle al flaco Santa Cruz que lo que tiene que hacer es pegársela al cachofazo de la realidad que estamos viviendo. Y que este país, como con esa forma que él la está llevando, es inviable. Es inviable y necesita a los políticos. Y eso es lo que no me gusta de esta encuesta, de que todo el mundo político estamos mal evaluados. No somos capaces de hacer mea culpa. La derecha, nosotros, no somos capaces de reconocer que seguir tirando piedras sin aportar nada, no vamos a ganar nunca más. Y la Concertación que se equivocó de camino, pues. Por miedo a los estudiantes, a la bancada joven, para que el lucro y el lucro y el lucro. A mí no me gusta el lucro en educación, pero ese no es el problema hoy día. Fernando. Amén. Gracias. ¿Qué crees que va a salir a propósito? No, yo te la estoy dando. A propósito de la situación en que se encuentra la derecha, ¿qué crees tú que puede salir? ¿Un alce galopando hermosamente en cámara lenta o una rata de la convención refundacional que se organiza en una de las propiedades de Sebastián Piñera? Voy a aprovechar esa pregunta para hacer una aclaración. Pepe Out dijo, comparándome a Meo conmigo, que éramos outsiders, que andábamos por fuera. Yo quiero aclarar que yo soy militante de un partido político, soy senador de la Nación Nacional y fui vicepresidente y he dado la pelea por dentro. Otra cosa es que creo que la lealtad es decir las cosas firmes con un discurso simple, pero sin letra chica.
Eso es. Así de claro. En el caso, mira, yo creo que aquí hay un reflejo de cosas, porque a mí siempre me dicen, oye, con esta encuesta usted es candidato a presidencia. Yo no soy candidato a nada. Aquí hay 3 candidatos. Marco Enrique Minami, Andrés Velasco, estoy hablando de los que se levantan como candidatos en la mañana, pues, y Sebastián Piñera, que él tiene una fundación que tiene desplegado en todo Chile para su candidatura, a pesar de que no la reconozca, pero tiene todo el derecho a hacer un cónclave e invitar a gente de la alianza. Pero no se le olvide que él es independiente. Él es independiente, por lo tanto, lo que salga de ahí puede ser o un gran comando más grande para su campaña, o ideas, pero ojalá también que exista algo que nos hace tanta falta. Yo acabo de hacer un mea culpa, parece que me equivoqué en el gobierno pasado en algunas formas que no fui capaz de convencer a la gente de lo que venía. Y desgraciadamente le apunté. ¿Por qué? ¿Por qué la gente votó como votó? Porque cuando uno habla con gente nuestra, dice, no, si los chilenos son de izquierda, los chilenos son mal agradecidos, y los más ignorantes no, si son todos comunistas. No, señor, la gente es mucho más inteligente que lo que parece, sabe leer lo que quieren. La presidenta Bachelet no es malintencionada, lo que pasa es que está equivocada de camino, y nosotros apostamos por la destrucción, mira lo que va a pasar, apostamos por la destrucción de los partidos políticos para crear una especie de peronismo y volver. Yo te voy a decir una cosa, y lo digo, pero con mucha fuerza, y me parece muy poco ético. Hay un grupo importante de las personas que van a ese congreso que quieren que este país se caiga a pedazos y la presidenta Bachelet le vaya mal, porque ellos van a volver como salvadores. Y les quiero decir 2 cosas. Esta encuesta dice que si vuelven no los van a elegir. Y segundo, que cuando este país se caiga hay mucha gente que queda sin pega, gente que sufre, y no es ético apostar a eso. ¿Está hablando de Sergio Piñera? Perdón. Es que no voy a dar nombre porque sería una irresponsabilidad, pero hay un sector grande de los que va para allá y que lo han demostrado. Pero si las sonrisas, cuando hay un desastre, las sonrisas se les sale. Y cuando hablan del empleo, además están equivocados, ¿saben por qué? Porque mi experiencia política me dice lo siguiente, como a nosotros no nos creen, porque ese es el problema que tenemos la derecha, no nos creen, el crecimiento y el empleo hasta que la presidenta Bachelet se pare en el caballo de la Plaza de Armas y diga, es culpa de los empresarios y todos le van a creer. Lagos lo hacía, y nunca, y en la parte económica no le van a echar la culpa a ella. El problema que hay, ¿a dónde se va a pisar la cola? En que la reforma educacional equivocada que está haciendo va a empezar a afectar a las familias. Lo mismo que el Transantiago. ¿Por qué? Porque el Transantiago, si uno lo analiza en profundidad, mira lo que ha pasado. Tocó a mucha gente. Esa gente está molesta. Estamos gastando una millonada, miles de millones de dólares. Y eso no ha sido, eso lo que hizo fue restar toda la plata para crear los sistemas que debiera haber creado el gobierno de la Concertación, o Piñera, de tener, por ejemplo, un gran tren. ¿Por qué Chile no puede tener un tren de alta velocidad? Es una manera de unir, por darte el ejemplo, a las regiones, porque salir de Santiago, la diferencia con las regiones es realmente una vergüenza. Entonces, esto que está pasando hoy día es súper grave, porque hay un grupo de personas, además ojalá estas personas, incluido el presidente Piñera, que si van a ser candidatos, que sean candidatos, pero hasta el final, pues no se vayan a bajar en la mitad, y que vayan a primarias, pues. A ver, tú decías que hay un montón de gente ahí que quiere que el país se hunda para abrir la camisa y salir volando por la ventana a salvar el país. Exactamente. Ya, de acuerdo. Eso es una creencia, es un deseo, lo que sea. Pero, ¿puede haber algo de cierto en esa... o tú crees que no? Que el país no va encaminado a un desastre. Estoy hablando de un desastre no como de las películas de ciencia ficción, sino que la educación sea la contumelia, que la gente no puede meter a los niños en los colegios que quieren, que los tienen que meter en colegios públicos que hacen paros cada 2 semanas, etcétera, etcétera. ¿Tienen razón o no tienen razón en ver que hay una buena probabilidad de desastre mirada de esa manera? Independientemente de que les guste o no. Yo creo que en educación no va a haber ningún desastre. En educación no va a haber ningún avance, que eso es lo triste. A veces el tener todas las herramientas para avanzar es un desastre, pero que se va a acabar, el mundo se va a arreglar, además porque la propia Concertación se encargó de transformar esto en un negocio que era súper fácil hacer un colegio. Así que es verdad, hay algo que le molesta mucho a algunos amigos míos, es que gran parte de este problema es la cosecha que sembramos. Y gran parte del problema de los partidos subvencionados, que muchos partidos subvencionados mataron la gallina y los huevos de oro. Mala calidad en educación, sacaban las utilidades, los baños asquerosos y con un Mercedes en la puerta. Eso yo tengo testigos, y lo he visto. Y en Puente Alto hay muchos colegios. Por lo tanto, esto tiene una razón. Si no, con los de la Concertación se hayan pegado una curada. Pero no va a quedar la grande con la educación. Pero no vamos a avanzar ni un ápice en lo que Chile necesita. Eso es un desastre, en cierto sentido.
Sí, pero espera, pero la gente no lo va a sentir así porque igual va a arreglar por supuesto, su tema. no se van a caer muertos los niños, pero no. Si este país sigue con la misma educación, otros 10 o 20 años más vamos a tener que reemplazar a todos nuestros profesionales por inmigrantes. Claro, lo que hace es que lo que tenemos que hacer, pues, Fernando, es hacer análisis en el pasado, que cosas yo no entiendo. Ponte tú, sin ser un experto en educación, a pesar de que administré muchos años, 27 colegios, esto que existan universidades sin ser acreditadas y que mi sector haya votado en contra de que no se acreditaran todo y que fuera una obligación. Bueno, tú decís, bueno, ¿con qué moral estamos hablando hoy día? Segundo, ¿por qué las universidades chantas, porque estas universidades chantas bajan sus niveles? Porque los alumnos de cuarto medio no tienen herramientas para ir a la universidad. Así que bajan las carreras para que los tipos puedan estudiar. Entonces, cuando la gente, y eso es lo que tenemos que ser nosotros hoy día capaces como derecha de mostrarle a la gente, ser una derecha, oposición inteligente, dura, pero colaborativa. Mostrarle a esa gente que no se va a acabar el mundo, pero que su hijo no va a tener la herramienta igual que el mío. Porque la política está súper aburguesada. O sea, hablemos hasta mi amigo Andrade bien en Vitacura, o sea, hablemos las cosas como son, que lo he dicho 1000 veces. O sea, estos experimentos que se hacen en educación no lo hacemos los políticos. Mis hijos están en colegios particulares, yo no conozco a ninguno que tenga en colegios de estos. Entonces, de una forma, tenemos que mostrar, y esa es mi cruzada, y no es que yo sea de izquierda y no sea de derecha, soy de derecha, pero no soy de la derecha que está secuestrada por los poderes económicos, y que estoy dispuesto a enfrentar, no sé, por darte un ejemplo, las ISAPRES. Las ISAPRES son un gran sistema. ¿Y por qué están asustados ahora? Porque nadie reguló sus abusos, pues. Y hoy día viene la ola para el otro lado. Y están reconociendo. El otro día salió un señor diciendo, oye, mira, la preexistencia estamos dispuestos a analizarla. Yo conozco gente en Puente Alto que por la preexistencia perdió su casa. Perdió su casa porque tuvo un cáncer. Entonces eso es un abuso. Y no es que sea malo, es que no hemos sido capaces nosotros como sector de defender nuestros principios. Déjame hacerte una pregunta que tiene que ver, tú has hablado mucho de tu sector y yo siempre te he respetado el que tú no ocultas esta cosa dentro de frases así como de centro derecha, sino que tú eres de derecha. A mucho orgullo. Está bien, pero me gustaría que todas estas cosas que tú estás diciendo tienen que ver, a mi modo de ver, con una manera de observar el país o una manera de observar la pega de la derecha. Si que estas cosas se dan en la AFP, se dan en el ISAPRE, hay una salida súper extraordinaria que rige la lógica de la falacia del falso consenso, que es decir, mira, Fernando, la naturaleza humana hace que uno sea así. Y yo te estoy preguntando si es que la naturaleza humana hace que la derecha económica termine haciendo las cosas que está haciendo. ¿O es un problema del sistema? ¿O es un problema de una suerte de sospecha o de obligación de comportarse de una determinada manera si tú quieres mantenerte en una, como tú dijiste, burbuja separado del resto de las personas que no corresponden a tu cuna, no corresponden a tu colegio, no corresponden a tu universidad, por lo tanto te modificas la situación y actúas de otra manera? ¿Por qué tienen que actuar así? ¿Por qué la derecha tiene el estereotipo de ser la que tiene el capital, pero que abusa? A ver, es que no es solo la derecha, porque hoy día hay empresarios de todos lados. Pero por eso te pregunto por tu sector. Pero, a ver, lo que pasa es que podríamos explicar esto en los dos sectores. Desgraciadamente, a veces hay la codicia entra en todos lados. Cuando nosotros, ¿por qué digo yo que no hemos sido capaces de defender nuestros principios? Porque nosotros, porque tú, decimos que, y creemos, yo creo, en la economía de libre mercado. Pero cuando nosotros mismos hemos permitido que en esa economía los grandes se coman a los chicos, eso no es economía de libre mercado. Eso es estrictamente economía de libre mercado. No, la verdadera, no, para que funcione. No hay una verdadera. Bueno, pero lo que pasa es que para que la que yo creo, la que debe funcionar, no pasa. Porque, mira, el otro día aparece un empresario y dice, es chiste pagar a 30 días. Si queremos pagar a 120 días. Yo tengo casos de gente que por ir a venderle a una empresa grande y le pagan a 180 días, lo quiebran. Bueno, esa no es la economía ni la libertad que nosotros creemos. Está bien, pero entonces, discúlpame una cosa. Nos concentramos en ganar plata. Tú dijiste una cosa muy importante y concuerdo con Fernando. Tú dijiste, mira, la economía de libre mercado no es la de que el grande se come al chico. Para mí no. La economía de libre mercado define al chico que es comido como alguien ineficiente que no fue capaz de enfrentar al grande. Bueno, perdona, eso se ha dicho permanentemente. Están todos los textos. Están todos los textos. La economía de libre mercado... Usted que estuvo en Estados Unidos sabe que no es así. Está bien, pero no, también pasa en Estados Unidos. Sí, pero hay regulaciones. La economía de libre mercado
considera que el Estado debe reducirse, pero no quiere que se reduzcan los carabineros, no quiere que se reduzca el Banco Central, que cuando la economía del libre mercado tiene problemas bancarios, el Banco Central tira los cheques y los salva. O sea, hay una suerte de economía de libre mercado que es hiper utilitaria a una determinada manera. A ver, mira, por eso te pregunto, ¿cómo se entiende entonces? A ver, es que lo que pasa es lo siguiente, yo creo que todas las economías y los sistemas no son perfectos, y a eso hay que aplicarle criterio y hay que aplicarle sentido común. Fíjense que nosotros, en nuestro sector, habla siempre de la meritocracia, y es cierto. Pero, ¿cuál es la verdadera meritocracia? ¿La que tú te miras al ombligo? ¿Que te vaya salvaje a ti? La verdadera meritocracia, la que dura en el tiempo, es la que es colectiva, que a ti te vaya bien, la gente que trabaja contigo, tu familia, involucra a la gente, sociedad. La sociedad. Nosotros estamos insertos en una sociedad y nosotros como sector no hemos dado cuenta. Es que es impresionante cómo hemos estado viviendo una burbuja. Escuchar a personeros del gobierno anterior y al presidente Lagos decir que este país va a ser en 20 años desarrollado, es no saber nada, es no haber ido nunca a la Pincoya, es no haber caminado por Pedro Aguirre Cerda. O sea, perdónenme, es no haber ido a un colegio público, decir que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en la derecha nos acostumbramos a tratar a las personas entre deciles y quintiles en una planilla Excel, y por otro lado tenemos una izquierda que lo único que habla es de derechos y ni un deber, pues. Entonces, ¿esa plata va a llegar de dónde? De los otros que trabajan, porque se la vamos a quitar. Entonces, de alguna manera, que es lo que yo creo, y por eso creo una derecha social cristiana. Está bien que tú ganes plata, que te desarrolles, pero no mirándote al ombligo. Y eso es lo que nos ha pasado y hay que reconocerlo. Déjame preguntarte una cosa, porque seguramente mucha gente que está viendo está diciendo, me gusta esta derecha crítica a los empresarios, esta derecha que tiene una mirada distinta. Crítica de la codicia más que a los empresarios. De la codicia, está bien, pero falta otra mitad tradicional de la derecha que tiene que ver, tú mismo te definiste así, conservador en lo valórico. Sí. Entonces te quiero preguntar por la defensa de esas banderas de la derecha. ¿Cuáles son tus opiniones respecto a temas valóricos que hoy son muy importantes también para la población, más allá de lo económico? Estoy hablando de aborto, estoy hablando de matrimonio gay, estoy hablando de varias cosas que también forman parte de una mirada. Mi postura ha sido siempre clara, pero yo quiero explicarte cuando yo hablo de conservador y liberal en lo político. Mi experiencia en 20 años de alcalde me ha mostrado de que mucha gente dice que es progresista, que es liberal, pero son liberales del cinturón para abajo. Pero cuando hay que trabajar con la gente son enfermos de conservadores y sectarios. Solo trabajan con su sector. Yo soy al revés. La gente sabe perfectamente que soy conservador, que defiendo la vida, que creo que el matrimonio entre hombre y una mujer, que no acepto ningún tipo de aborto, pero que trabajo con todo el mundo. Y eso lo he demostrado en mi trabajo. Y creo que el aportar las distintas miradas es súper importante. Yo no quiero imponer a nadie, pero también quiero decir que hay ciertas cosas que para mí no son transables. O sea, yo no puedo transar la vida, no puedo desdoblarme, pero sí puedo trabajar con una persona que está de acuerdo con el aborto y no tratarlo de asesino. Porque yo lo que quiero es tratar de mostrarle lo del milagro de la vía. O sea, aquí está lleno de consignas, pero los que son, o se dicen más liberales, son los más sectarios. O sea, para trabajar un punto cualquiera es imposible. Y en eso nosotros tenemos que aprender. Este Chile no puede seguir siendo de barrera, o sea, perdón, de barricadas, de trinchera. Perdona, déjame hacerte una pregunta. Y te lo digo que no es teoría, porque lo hicimos, lo trabajamos. Sobre eso, exactamente. Si es que hay algo que efectivamente la derecha tiene, y ha sido un gran problema histórico de la derecha, es que está compartimentalizado su fuerza. Tiene los empresarios y grupos de empresarios, entre ellos algunos que como compiten no son muy amigos, los partidos políticos ni hablar, se pelean y tienen caciques y tienen cuestiones. Ahora faltan caciques. Bueno, la pregunta tiene que ver con eso. Cuando tú sacas lo que sacas en la encuesta CEP, no salgo en ningún lado. Pero está bien, no sale en ningún lado, pero sientes que hay gente que tú no esperabas que te llamara o que te convocara y que de pronto dice, oye, de pronto Manuel José puede ser, sí, es un poco populista, porque eso es lo que te dicen a ti. Sí, un poco populista, pero es nuestro populista. Llamémoslo por teléfono. Yo te voy a decir dos cosas que me dicen, y es parte de la campaña, la contracampaña, porque yo estaba esperando la pregunta del populismo de Fernando, pero yo te quiero decir dos cosas. Pero Fernando te la hizo. Sí, pero el otro es Fernando, porque es un gran analista en esto. Dos cosas. Primero, a mí me dicen que yo no estoy preparado, porque soy técnico agrícola. Es cierto. Pero a mí me gustaría que vieran las cifras y el desarrollo cuando administré la comuna más grande de Chile. Entonces,
Pongan al ingeniero que quieran y díganme, porque una cosa es tener un título y otra cosa es desarrollar en la cancha. O sea, me dice que no estoy preparado, pero por favor, resulta que los indicadores de Puente Alto logramos a que estuvimos al mismo nivel de riesgo en los créditos internacionales que en ERSI, ponte tú. O sea, llegamos a ser una comuna súper sustentable. Ojo, que cuando yo era alcalde y traté de construir el edificio municipal, ni siquiera el Banco del Estado me prestó plata, porque no quería, porque éramos comuna pobre. ¿Ya? Ese es un tema. Entonces, en el fondo, ¿y después populismo en qué? ¿Por decir lo que no les gusta? ¿Por decir lo que tenemos que hacer? Si yo ahora estoy reconociendo que me equivoqué en la forma anterior. Pero yo siempre he sido de una línea, no he cambiado. Me han dado como caja, no he cambiado. Y lo otro, aquí lo que necesitamos es, más que un gerente, un presidente. No necesitamos al tipo más inteligente. Lo importante es que sepa dónde ir. Si el gran error en política y en administración... Yo cuando me sentaba en Puente Alto, decía, ¿saben qué más? Soy el menos preparado, pero tengo dos características. Primero, la gente me cree. Vital para los proyectos sociales. Por eso que la presidenta Bachelet se está farreando una oportunidad única, porque la gente le cree, podría hacer los cambios que quisiera bien hechos. Y segundo, soy el que manda. Así que, compadre, se ponen en línea. Y tú contratabas a distintas personas y desarrollabas un proyecto. Pero el que sabía a dónde iba era yo, era mi responsabilidad. Y si nos iba bien, yo me llevaba las flores, si nos iba mal, me llevaba los palos. Entonces, en el fondo, cuando te tratan de populista, porque tú dices algo que es cierto, si la encuesta lo está diciendo. Cuando yo dije al presidente anterior, cuando tenía un 63%... Después de los 33. Nos vamos al hoyo. Te digo... Yo no lo decía por malo ni porque me las da, era porque era lo que yo sentía que íbamos para otro camino. Fernando. No alcanzo. No, pero cierra. No, te iba a decir, es que te va a sonar brutal y te va a sonar como un insulto. Yo sé que tú no eres populista, pero fíjate que en ciertos momentos históricos aparecen personas como tú que quieren cuadrar el círculo, que quieren que una cosa que tiene sus propias lógicas funcione de acuerdo a normas impuestas así por un acto de voluntad y de buena onda, que quiere aunar todas las distintas cosas y formar una especie de cosa intermedia nacional. ¿Y sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Se llama fascismo. Eso es el fascismo. Olvídate de las formas que tomó en Europa. Ese es el fascismo. El fascismo hace exactamente eso, o pretendió hacer exactamente eso. Léete los discursos de los años 20 de Mussolini y vas a encontrarte con tu postura ahí. Y no digo que sea mala o buena, porque no tengo ningún problema con la palabra fascismo como otro. Eso es. La ilusión y la ambición que termina, digamos, muchas veces como una pesadilla, de tratar de cuadrar el círculo y convertir a las derechas de este país, de cualquier parte, que son los que les va bien con un sistema basado, obviamente, en optimizar y cagar a mucha gente, y al mismo tiempo rescatar de acá y de acá. Bueno, ese deseo de ir un poco por el medio y forzando las cosas, es fascismo. Y por eso, que cuando nació la democracia cristiana ya en los años 30, el primer ataque que le dijeron es que eran fascistas. Después la cosa se olvidó. Porque se colgaron de la falange española. Y se colgaron, además Fernando, se colgaron porque tenían una cierta cercanía. Sí, Fernando, pero es súper importante. Oye, es interesante el tema. Es interesante, pero cuando tú es capaz de demostrarle a gente que está bien intencionada de que un país como vamos es inviable, que no se haga nada con tener toda la plata del mundo si al final esta cuestión no va a tener futuro para tus hijos. Yo creo que la gente reacciona, la gente es mucho más buena y mucha gente que se me ha acercado me dice, teníais razón. ¿Por qué perdimos todas las elecciones? Porque no podemos solo mirar a la gente por lo que tiene, por lo que vale, por el crecimiento económico. La gente quiere ser feliz, compadre. Y en Puente Alto hay gente que tiene casas modestas y se sienten millonarios. Y tengo amigos que vienen en Las Condes, tremendas casas y se sienten quebrados. Tienes que escribir un libro que se llame algo así como Mein Kampf. ¿Por ahí? No, eso puede ser... Broma. Oye, yo tengo mucha confianza. El problema, lo logramos en Puente Alto, que era un Chile chico. Yo creo que... Y lo logramos. Tú eres el tipo político... No tenemos tiempo. Solo quiero saber quién no lo llamó. ¿De quién te quejas que te hace la cruz? ¿Quién no te llama? ¿Quién no me llama? ¿Quién no te llama? ¿Medios? ¿El poder fáctico? ¿Quién no te llama? ¿Por qué dice que me fue bien en la encuesta y no me llamó nadie? Sacaste una entrevista en la segunda al día viernes largo. No, pero hoy día me impresionó que en ningún medio importante escrito aparece nombrado ni siquiera mi nombre y aparece meo y dicen que son de derecha. Pero mira, da lo mismo. Lo importante es que nos resulte este cuento, que la presidenta se dé cuenta que se equivocó de calle y que nosotros y nuestros dirigentes se den cuenta que si no hacen un mea culpa van a bajar del 11 al 5 y al final no van a existir. No se equivocó de calle, es una calle que a ti no te gusta. A mí tampoco, pero no se equivocó. Sí, esa es la calle que ella quiere y que va a seguir por esa calle. Si yo tengo una bodega con un gato, no importa que el gato sea lindo, no importa que case ratones. Eso es lo que decían los chinos. No. Sí, por eso. Hoy día la gente en Chile quiere calidad a su educación. No quiere el dueño. ¿Te cuento cómo terminó el que inventó esa frase? Ok, esto puede seguir, pero tenemos que pararla. Volvemos un ratito. ¿Sabes tú quién dijo eso?